Señor Jesús, imploramos fervientemente tu protección. Tú eres nuestro único refugio y fortaleza en estos tiempos turbulentos. Pedimos tu intervención divina para limpiarnos y sostenernos. Hace apenas unos momentos, los Estados Unidos fueron sacudidos hasta la médula por una convergencia de desastres repentina y aterradora, una tormenta perfecta de caos ambiental que forzó a millones a un miedo abyecto, confusión generalizada y evacuación rápida. En el corazón mismo de la nación, el frío ártico brutal chocó de frente con violentas tormentas del sur, congelando simultáneamente ciudades en el norte mientras intensas inundaciones y graves amenazas de tornados surgían en todo el sur. Aún más alarmante, en el extremo norte de Alaska, acumulaciones récord de nieve se transformaron instantáneamente en inundaciones mortales y destructivas a medida que la lluvia cálida caía sobre hielo profundo y compacto. Este choque hidrológico colapsó carreteras esenciales y aisló comunidades enteras, separándolas de ayuda y recursos. Mientras tanto, en la costa oeste, una sección masiva de la famosa costa de California simplemente se desvaneció en el Océano Pacífico sin previo aviso. Esta colosal falla de terreno sólido, que ocurrió mientras las familias dormían, cortó instantáneamente las principales carreteras, dejando solo silencio donde antes había tierra firme. Y quizás lo más inquietante, los poderosos vientos de Santa Ana comenzaron a barrer una vez más el sur de California. Sin embargo, fueron refrenados por el momento, soplando con intensidad pero sin la devastadora consecuencia esperada, como si alguna fuerza crítica estuviera siendo contenida. Estos eventos no son incidentes aislados que puedan ser compartimentalizados, están ocurriendo simultáneamente, una secuencia sincronizada de crisis. La pregunta ya no es simplemente qué está sucediendo en la superficie, sino qué fuerza inmensa y fundamental podría estar despertando debajo de nosotros, impulsando esta convergencia. Antes de continuar, le pedimos que le dé me gusta a este vídeo, se suscriba a nuestro canal y se quede con nosotros. Lo que viene a continuación puede cambiar profundamente cómo percibe este mismo momento. En este momento, los Estados Unidos se enfrentan a un nivel de peligro que ya no puede categorizarse como rutinario o estacional. Todo comenzó con una colisión peligrosa en la atmósfera que los científicos del clima han estado monitoreando, con creciente preocupación. En el mismo momento en que tormentas destructivas azotaban el sur y el medio oeste, una masa de aire ártico masiva comenzó a hundirse hacia el sur desde Canadá, encerrando el norte de los Estados Unidos bajo un frío amargo e implacable. Este cambio atmosférico no fue un traspaso normal entre estaciones. Aire cálido y cargado de humedad se elevó hacia el norte, atrapado debajo de la cúpula fría, mientras que aire polar pesado presionaba con fuerza desde arriba. Esto creó una zona de colisión peligrosa y volátil que se extendió desde las llanuras del sur a través del medio oeste y profundamente en la costa este. A lo largo de este límite inestable, la tensión en el medio ambiente y la infraestructura se hizo inmediata y ferozmente visible. Nieve, aguanieve, lluvia helada y violentas tormentas eléctricas se formaron lado a lado, paralizando simultáneamente las principales áreas metropolitanas como Kansas City, Springfield, Little Rock y Memphis. En algunas regiones, las temperaturas oscilaron más de 30 grados en un solo día estresante, llevando al límite las carreteras, las líneas eléctricas y los sistemas de salud humana. Los aeropuertos se enfrentaron a una grave acumulación de hielo a medida que los vientos peligrosos se intensificaban. Las principales autopistas se congelaron por completo mientras caían lluvias torrenciales cerca, forzando a los equipos de emergencia a situaciones imposibles. Y las redes eléctricas fueron empujadas a soportar el estrés del frío y el daño severo de las tormentas al mismo tiempo. La corriente en chorro misma se estiró y se distorsionó profundamente, ya no actuando como un límite que separa el aire frío del cálido como lo hacía de manera confiable, sino permitiendo que se superpongan y choquen peligrosamente. Las agencias de emergencia se vieron en una posición imposible, obligadas a prepararse simultáneamente para las heladas profundas en el norte y la amenaza repentina de inundaciones repentinas y tornados en el sur. A las comunidades se les dio poco o ningún tiempo de recuperación entre estos impactos implacables, permitiendo que el daño se acumule y se agrave en lugar de permitir cualquier oportunidad de reinicio. Aquellos que están familiarizados con las antiguas escrituras reconocerán inmediatamente el profundo peso espiritual de lo que se está desarrollando. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6, habla de ser llevados y sacudidos por el viento, no como una molestia pasajera,
sino como una condición de inestabilidad espiritual y física donde nada está anclado y no se puede encontrar descanso ni certeza. Es el lenguaje que describe a un pueblo atrapado entre fuerzas que no puede controlar. Y Mateo 24, versículos 7 y 8, va más allá, advirtiendo que las convulsiones y los desastres no llegarían uno a la vez, sino que se superpondrían y acelerarían, marcando lo que Jesús llamó el principio de dolores. Esta frase describe la presión aumentando exponencialmente antes de una liberación final, nunca un alivio antes de la calma. Cuando múltiples fuerzas destructivas chocan en el mismo lugar y en la misma temporada, la Escritura lo presenta como una señal de que el freno divino se está soltando. Tormentas apilándose implacablemente sobre tormentas, extremos presionándose bruscamente entre sí, y sistemas fallando todos a la vez no se describen en el texto bíblico como accidentes aleatorios. Más bien, se enmarcan como dolores de parto que crecen inexorablemente más juntos y más intensos. Entonces, la pregunta aleccionadora permanece: ¿está entrando América en una temporada profética donde el juicio ya no llega de forma aislada, sino que reúne un peso abrumador a través de la convergencia, preparando el terreno para un temblor mucho mayor que aún está por venir? Quédese conmigo, porque los próximos cambios críticos que ya se están formando pueden revelar que este patrón de tormentas sincronizadas es solo el comienzo. La crisis no se detuvo con la devastadora colisión de tormentas en los 48 estados inferiores. Mientras la nación aún intentaba desesperadamente comprender cómo el frío extremo y el caos total podían ocupar el mismo espacio físico, el peligro se desplazó abruptamente hacia el norte, al sureste de Alaska, donde el clima realizó una acción que fue aún más inquietante. Comenzó con nieve, implacable y pesada, acumulándose semana tras semana en ciudades costeras como Juneau, Ketchikan y Sitka. Para diciembre, los niveles de capa de nieve habían alcanzado extremos históricos raramente vistos en los registros modernos. Las comunidades se adaptaron, creyendo que el invierno simplemente se estaba comportando como siempre lo había hecho, pero luego el patrón climático se rompió catastróficamente. Sin previo aviso, una oleada inesperada de aire cálido se precipitó, y una lluvia continua y pesada comenzó a caer directamente sobre los más de 80 pulgadas de nieve congelada existente. Solo en Ketchikan, cayeron casi 4,5 pulgadas de lluvia en un solo día, rompiendo violentamente un récord de precipitación de larga data. Esto no fue simplemente una tormenta normal, fue un colapso hidrológico localizado. El suelo debajo de la nieve estaba sellado por una capa de hielo, y la capa masiva de nieve se saturó rápidamente. El agua no tenía a dónde ir, excepto hacia afuera y violentamente hacia abajo, convirtiendo instantáneamente las calles de la ciudad en ríos rápidos llenos de pesados trozos de hielo y escombros destructivos. Las carreteras desaparecieron por completo bajo el agua helada de la inundación. Los vehículos fueron abrumados y los barcos fueron empujados fuera de sus amarres mientras las temperaturas se mantenían obstinadamente por encima del punto de congelación. La nieve masiva misma se convirtió en un motor oculto de destrucción, derritiéndose rápidamente desde dentro y liberando su agua almacenada de golpe. Las capas dentro de la capa de nieve se desestabilizaron a medida que la lluvia, la recongelación y el viento chocaban violentamente. Los riesgos de avalancha aumentaron a niveles extremos. Los vientos alcanzaron una aterradora velocidad de 60 a 70 millas por hora, forzando evacuaciones obligatorias cerca de carreteras de montaña y zonas residenciales. Comunidades enteras se encontraron aisladas no por un extremo ambiental, sino por muchos que llegaron juntos y agravaron la devastación. Lo que hace que este momento sea especialmente peligroso es el pronóstico de lo que vendrá después. Las predicciones muestran de 5 a 8 pulgadas más de lluvia todavía en camino, amenazando un paisaje que ya está colapsando. Alaska entró en un escenario raro y peligroso donde el clima extremo pasado creó el desastre inicial, y las tormentas en curso ahora lo están amplificando sin piedad. No hay un botón de reinicio, no hay una ventana de recuperación, solo presión agravante. Aquellos familiarizados con la escritura reconocen inmediatamente el lenguaje de advertencia inherente en esta secuencia de eventos. En el libro de Job, capítulo 38, Dios le pregunta directamente a la humanidad dónde estábamos cuando Él puso los cimientos de la tierra y quién controla precisamente los almacenes de nieve y lluvia. El mensaje no es de un gentil consuelo, es una declaración de autoridad divina. Cuando la nieve se convierte instantáneamente en inundación y la lluvia se transforma en destrucción,
La Biblia lo enmarca como un recordatorio punzante de cuán rápido se disuelven la confianza y el control humanos, cuando la creación misma habla con poder. Entonces, cuando la Tierra cede bajo lo que antes era seguro, la pregunta sigue siendo pesada y trágicamente sin resolver. ¿Son estos simplemente eventos climáticos inusuales e intensos? ¿O son advertencias escritas en un lenguaje mucho más antiguo que la ciencia misma? Comparta sus pensamientos, manténgase involucrado y quédese conmigo. La inestabilidad, sin embargo, no permaneció localizada en el cielo o en el extremo norte. A las 3:47 de la madrugada, mientras los residentes de California dormían profundamente, un tramo de 400 metros de tierra costera en Pauls Slide en la región de Big Sur colapsó repentina y violentamente en el Océano Pacífico. No se desmoronó gradualmente con el tiempo, ni mostró ninguna señal de advertencia significativa. En un solo momento destructivo, el suelo sólido simplemente se desvaneció. La carretera 1 fue cortada instantáneamente. Barandillas, señales de tráfico necesarias, sistemas de drenaje y toda una pared del acantilado desaparecieron como si hubieran sido borrados de la existencia. Un oficial de la patrulla de carreteras evitó por poco caer en el vacío, su cámara de tablero capturando el horrible momento en que la carretera terminó donde había existido solo segundos antes. Lo que más inquietó a los expertos geológicos fue el silencio antinatural inmediatamente antes del colapso. No hubo un terremoto precedente, ni temblores notables, ni vibraciones. Cada sismómetro, sensor GPS y medidor de inclinación instalado cerca no registró nada inusual. Se sabe que las principales fallas de tierra se anuncian a través de microsismos, cambios lentos o cambios predecibles en el agua subterránea. Este no mostró ninguno de los signos esperados. Los científicos confirmaron que el evento violó todos los patrones de advertencia geológica conocidos. Residentes a millas tierra adentro informaron haber escuchado un trueno subterráneo profundo, inmediatamente seguido por un silencio antinatural y opresivo. Un testigo lo describió inquietantemente como la tierra gimiendo, y luego quedando en silencio de una manera que se sintió fundamentalmente incorrecta. Los ingenieros que llegaron a la escena descubrieron fragmentos minerales pálidos, parecidos al vidrio, en los escombros, a diferencia de cualquier roca costera conocida. El análisis de laboratorio reveló una estructura mineral no identificada que exhibía extrema opacidad y debilidad, lo que sugiere un proceso geológico que la ciencia aún no puede explicar. El radar de penetración terrestre reveló posteriormente algo aún más perturbador: un vacío subterráneo oculto que se extendía casi 60 metros tierra adentro debajo de un suelo que parecía perfectamente sólido. Las autoridades expandieron inmediatamente las zonas de evacuación, advirtiendo que podrían ocurrir más colapsos en cualquier momento, incluso bajo cargas de peso normales. Las pólizas de seguro fueron canceladas de la noche a la mañana, y los valores de las propiedades colapsaron instantáneamente. Rápidamente se declaró el estado de emergencia. La escritura da lenguaje a este tipo específico de miedo profundo. Lucas 9:11 advierte de grandes terremotos y eventos aterradores, señales que llegan repentinamente y sin consuelo. En la Biblia, el temblor de la tierra no es solo devastación física, es una señal poderosa de que los cimientos, tanto naturales como humanos, están siendo probados severamente. Si la tierra que se mantuvo firme durante miles de años puede fallar sin previo aviso, la pregunta se vuelve inevitable: ¿cuánto de lo que confiamos a diario es mucho más frágil de lo que nos atrevemos a darnos cuenta? Quédese conmigo porque las señales que se desarrollan a continuación sugieren que esta inestabilidad está lejos de haber terminado. La inestabilidad en California no terminó con la tierra cediendo al mar. Incluso después de que la costa colapsara sin previo aviso, otra fuerza poderosa comenzó a presionar contra la región, más silenciosa, tal vez, pero no menos inquietante. Fuertes vientos de Santa Ana están barriendo ahora el sur de California, y se espera que persistan durante todo el fin de semana y hasta la próxima semana. Las ráfagas más fuertes se concentran intensamente en las elevaciones más altas, especialmente a través de las montañas de San Gabriel y al norte del condado de Los Ángeles, mientras que los valles en Los Ángeles propiamente dicho permanecen inusualmente, casi inquietantemente, tranquilos. Este fuerte contraste se ha convertido en una parte central de la tensión misma. Las advertencias de viento fuerte siguen siendo críticamente activas para los picos de las montañas donde los árboles caídos y las líneas eléctricas derribadas todavía son muy posibles. Sin embargo,
A diferencia de años anteriores, un desastre familiar no ha seguido visiblemente. No se están produciendo incendios importantes. Esto no se debe a que los vientos sean más débiles, sino a que el suelo está completamente saturado. Las tormentas de diciembre entregaron el valor de 2 o 3 meses de lluvia en solo unas pocas semanas, borrando años de sequía en California por primera vez. Las imágenes satelitales ahora muestran un crecimiento de vegetación exuberante y explosivo que cubre laderas, que alguna vez fueron trágicamente secas y quebradizas. Los meteorólogos advierten que esta misma humedad, aunque frena el fuego por ahora, eventualmente puede convertirse en combustible una vez que la tierra se seque. La configuración clásica de Santa Ana permanece firmemente en su lugar. La alta presión sobre la gran cuenca canaliza el aire seco rápidamente cuesta abajo, comprimiéndolo y calentándolo a medida que desciende. El resultado es un viento fuerte sin liberación destructiva inmediata, presión que se acumula sin llama, y movimiento sin erupción. Es contención, no resolución. Para una región ya profundamente sacudida por inundaciones, deslizamientos de tierra y colapsos repentinos del suelo, esta pausa se siente profundamente incómoda en lugar de reconfortante. Los vientos que una vez señalaron confiablemente fuego y destrucción ahora soplan sobre suelo empapado, como si algo inmenso estuviera siendo retrasado. El peligro no ha desaparecido, simplemente ha cambiado de forma, transformándose en un periodo de espera. La Escritura habla directamente a este tipo de momento. En Job 38, 24, Dios pregunta, ¿por qué camino se dispersa el viento solano sobre la tierra? La pregunta no se trata de la mecánica del clima, sino de la autoridad. ¿Quién dirige el viento, y cuándo se le permite actuar plenamente? Amós 4, 7 nos recuerda que la lluvia se retiene o se libera según el tiempo de Dios, no la expectativa humana. En la Biblia, la contención puede ser tan significativa como el juicio directo, una pausa estratégica que invita a la reflexión antes de que la próxima prueba inevitablemente llegue. Entonces, cuando el viento poderoso sopla pero el fuego destructivo no llega inmediatamente, la pregunta se vuelve más pesada: ¿es esta misericordia extendida por un momento? ¿O es una pausa de advertencia antes de que la presión inimaginable se libere de nuevo? California está saturada, fundamentalmente inestable, y viendo sus montañas temblar bajo fuerzas invisibles. Quédese conmigo porque las señales que aún se están formando sugieren que esta pausa puede no durar. Después de que el viento, el agua y la tierra mostraron profundos signos de tensión, algo mucho más inquietante comenzó a surgir en Tennessee. Sin tormentas precedentes, sin lluvia y sin previo aviso, agua oscura y fangosa brotó violentamente debajo de las calles de la ciudad, rompiendo el asfalto intacto como si la tierra misma hubiera perdido todo freno. Los testigos describieron la escena como repentina, caótica y aterradora. Las carreteras se abrieron, y lodo espeso y maloliente surgió hacia arriba con tremenda fuerza, derramándose por las intersecciones y en las casas cercanas. El agua no fluía cuesta abajo por la lluvia de arriba, estaba siendo impulsada poderosamente hacia arriba desde abajo. Bloques enteros se inundaron rápidamente con un lodo pesado que se aferró a los vehículos, se tragó las aceras y se filtró en los cimientos. En varios vecindarios, se ordenó a los residentes que evacuaran inmediatamente ya que los funcionarios temían una nueva falla catastrófica del suelo. Algunas casas fueron declaradas críticamente inseguras después de que las paredes se agrietaron y los pisos se doblaron bajo la presión hidráulica. Al menos algunas estructuras colapsaron parcialmente a medida que el suelo debajo de ellas se ablandaba y se movía inesperadamente. Los equipos de emergencia se movieron rápidamente, acordonando las áreas afectadas mientras las familias asustadas huían solo con lo que podían llevar. El lodo fue descrito como espeso y antinatural, más parecido a una lechada pesada que a agua, dejando un desorden sofocante que cubrió todo lo que tocó. El aire se volvió extrañamente silencioso mientras la gente observaba cómo las calles en las que habían confiado durante años de repente las traicionaban. El miedo se extendió, no por la amenaza habitual del viento o la lluvia, sino por la horrible comprensión de que el peligro venía directamente debajo de sus pies. Los funcionarios citaron la presión subterránea y el envejecimiento de la infraestructura, señalando tuberías defectuosas y suelo saturado. Sin embargo, muchos residentes cuestionaron profundamente el momento. No había habido tormenta para explicar la fuerza pura de la erupción, y ninguna lluvia para justificar el volumen masivo. Lo que más inquietó a la gente no fue la explicación técnica, sino el patrón aterrador, en todo el país,
Los sistemas que alguna vez se consideraron estables estaban fallando sin una advertencia rutinaria. La Escritura da un paralelo aleccionador a este momento. Génesis 7 y 11 describe el momento preciso en que comenzó el juicio en los días de Noé. No primero con lluvia del cielo, sino cuando las fuentes del gran abismo irrumpieron. En el lenguaje bíblico, el abismo representa fuerzas inmensas y caóticas retenidas por el mandato de Dios, liberadas solo en los tiempos señalados. Cuando el suelo mismo comienza a hablar, nunca se describe como aleatorio. Para aquellos que observan el desarrollo de estos eventos, el significado se siente pesado. El viento refrenado, la tierra colapsando, y ahora el abismo empujando hacia arriba en los mismos lugares donde la gente duerme y construye sus vidas. Estos no son desastres distantes. Son íntimos, invasivos y aterradoramente cercanos. Entonces, la pregunta no se puede ignorar: si el abismo está irrumpiendo a través de calles y cimientos, ¿qué más se está agitando violentamente debajo de la superficie? Comparta sus pensamientos en los comentarios y quédese conmigo porque la próxima señal sugiere que esta presión todavía está aumentando. Mientras el suelo se abría en Tennessee y el abismo se abría paso en calles y hogares, otra señal distinta comenzó a aparecer muy por encima de la superficie. Sobre el delta del Mississippi, miles de aves migratorias fueron vistas dando vueltas en el cielo durante horas, moviéndose constantemente pero sin ir a ninguna parte. Vídeos compartidos en las redes sociales mostraban amplias espirales de aves suspendidas sobre campos y vías fluviales, atrapadas en movimiento sin dirección discernible, como si una barrera invisible hubiera detenido repentinamente su antiguo viaje. No había un sistema de tormentas visible en su lugar, ni vientos fuertes, ni amenaza obvia. Y sin embargo, las aves no se dispersaron, no descendieron a la tierra y no continuaron hacia el sur. Simplemente daban vueltas, tranquilas, ordenadas e inalterables. Los datos de radar confirmaron más tarde lo que los testigos presenciales capturaron en sus teléfonos: un patrón sostenido y sincronizado que no coincide con el comportamiento migratorio normal. Esto no fue confusión causada por un clima errático, fue vacilación. Los expertos en vida silvestre señalaron que el instinto migratorio es uno de los sistemas más confiables de la naturaleza. Las aves siguen relojes internos ligados a la luz, la temperatura y los campos magnéticos. Cuando las condiciones cambian, las bandadas se ajustan rápidamente. No se estancan durante horas sin causa demostrable. Sin embargo, en este caso, el instinto no falló, hizo una pausa, como si algo delante de ellos aún no pudiera cruzarse con seguridad. En línea, los vídeos se difundieron rápidamente. Los espectadores describieron las escenas como profundamente inquietantes en lugar de abiertamente dramáticas. No había caos, ni pánico, solo repetición. Las secciones de comentarios se llenaron de preguntas: ¿por qué no están aterrizando? ¿Por qué no siguen adelante? ¿Qué están esperando exactamente? Algunos espectadores sintieron que el círculo se parecía a una advertencia. Otros sintieron que parecía un signo de confusión en el orden natural. Muchos admitieron que los hacía sentir profundamente incómodos de una manera que no podían explicar. La Escritura habla directamente a este tipo de momento. En Jeremías 8, 7, dice: incluso la cigüeña en el cielo conoce sus tiempos señalados, la tórtola, el vencejo y la grulla guardan el tiempo de su venida. El versículo continúa contrastando la certeza que se encuentra en la naturaleza con la ceguera humana a la advertencia. En la Biblia, cuando las criaturas creadas para seguir el orden divino de Dios dudan o cambian de rumbo inexplicablemente, señala una perturbación más allá del ámbito meramente físico. Tomado junto con el colapso de la tierra, la erupción del suelo y los vientos refrenados, esta pausa en la migración se siente innegablemente conectada. La naturaleza no está reaccionando salvajemente, está reteniendo, esperando y circulando. La misma tensión vista en la tierra de abajo se refleja ahora claramente en el cielo de arriba. Cuando el instinto hace una pausa en lugar de progresar, la Escritura sugiere que no es confusión, sino contención, un retraso antes de que algo crítico cambie. Si incluso las aves conocen sus tiempos señalados, ¿qué significa realmente cuando dudan? Quédese conmigo porque el patrón que se está formando a través de la tierra, el cielo y la vida misma está lejos de haber terminado. En las altas llanuras del este de Colorado y el oeste de Kansas, los residentes comenzaron a despertarse para encontrar fisuras largas y antinaturalmente rectas que cortaban
Campos y pastos, como si el suelo hubiera sido marcado por una cuchilla gigantesca e invisible durante la noche. Estas no eran pequeñas grietas superficiales que se extendían lentamente durante semanas. Aparecieron repentinamente, limpias y deliberadas, y en muchos casos, se extendieron por cientos de metros en líneas casi paralelas. Los vídeos comenzaron a circular en línea casi de inmediato. Los agricultores filmaron las fracturas desde camiones y drones, mostrando cortes rectos que cortaban sin piedad caminos de tierra, líneas de cercas y campos secos. En algunos clips, las grietas parecían lo suficientemente profundas como para tragarse fácilmente una bota, y los bordes eran afilados en lugar de desmoronarse. Las secciones de comentarios se llenaron de las mismas preguntas inmediatas: ¿por qué son tan rectas? ¿Por qué aparecieron de la noche a la mañana? ¿Por qué hay tantos informes de diferentes condados al mismo tiempo? La gente no gritaba de pánico, estaban profundamente inquietos, porque este tipo de orden absoluta no se siente como erosión normal. Geólogos y funcionarios locales ofrecieron explicaciones prácticas. La deshidratación prolongada puede debilitar gravemente los suelos, y el bombeo pesado de agua subterránea puede reducir el soporte subterráneo, permitiendo que la tierra se asiente y se parta. Estos mecanismos son reales, y han sido documentados en otras regiones. Sin embargo, lo que ha preocupado a muchos residentes es el momento preciso. Estas fracturas no siguieron a terremotos. No aparecieron después de las inundaciones. No trazaron líneas de falla conocidas. Y a diferencia de las grietas típicas de la sequía, que se tuercen y se ramifican irregularmente como telarañas, estas fisuras avanzaron en un patrón controlado, como si la tierra misma estuviera siendo dividida metódicamente. El miedo no es solo sobre las grietas visibles en la superficie. El miedo más profundo es lo que sugieren debajo. Cuando un campo se parte limpiamente, la gente comienza a preguntarse qué se está moviendo exactamente debajo de las raíces, debajo de las tuberías y debajo de los cimientos de sus hogares y carreteras. En las zonas rurales, incluso una sola fractura puede cortar rutas de acceso esenciales, dañar sistemas de riego y amenazar al ganado si los animales pisan una sección debilitada del suelo. El peligro es silencioso, pero es real, y se propaga sin drama. Aquellos familiarizados con la escritura reconocen la advertencia más profunda incrustada en una imagen como esta. Mateo 7 y 26 describe una casa construida sin un verdadero cimiento, que se mantiene firme durante una temporada hasta que la presión expone lo que siempre fue débil debajo. En el patrón bíblico, el colapso rara vez comienza con un evento ruidoso y repentino. Comienza con la separación. Comienza con el soporte invisible fallando mucho antes de la caída final. Después de que las aves dudaron en el cielo, ahora el suelo mismo está mostrando líneas de división. No caos, sino un orden inquietante. Y eso es lo que lo hace verdaderamente aterrador. Si la Tierra puede separarse debajo de lo que todavía parece completamente estable, la pregunta se vuelve pesada: ¿qué más se está rompiendo silenciosamente debajo de la superficie de la vida normal? Quédese con esta investigación porque las próximas señales pueden revelar que esta separación es solo la etapa inicial de algo mucho más grande. Después de que el suelo mismo mostró signos de separación silenciosa a través de las altas llanuras, la siguiente advertencia vino de arriba, repentina y violenta, golpeando el este de Nebraska sin las señales habituales que preceden a las tormentas severas. Los residentes informaron que la tormenta de granizo llegó increíblemente rápido, sin la estructura clásica de supercélula o las advertencias de radar extendidas que normalmente dan a las personas tiempo para prepararse. Lo que cayó del cielo no fue solo destructivo, sino profundamente inquietante. Cuando pasó la tormenta, la gente comenzó a recoger los granizos y filmarlos. El vídeo se difundió rápidamente en línea. Estos no eran trozos irregulares de hielo formados por vientos caóticos. Muchos granizos eran huecos, facetados bruscamente y casi idénticos en tamaño y forma, como si hubieran sido moldeados en lugar de destrozados violentamente. Algunos parecían estrictamente geométricos, con caras planas y ángulos precisos que no se parecían a nada que los residentes hubieran visto antes. Las secciones de comentarios se llenaron de una palabra repetida una y otra vez: incorrecto. Los meteorólogos lucharon visiblemente para explicar las formaciones. La tormenta en sí no parecía lo suficientemente intensa como para hacer circular repetidamente el granizo a
través de poderosas corrientes ascendentes, lo que generalmente se requiere para producir hielo grande o complejo. Sin embargo, los granizos mostraron una uniformidad inquietante que sugería una conformación repetida, no una congelación aleatoria. Los agricultores describieron que el sonido del granizo golpeando los techos de metal era diferente, más agudo, más deliberado. Los cultivos fueron triturados en cuestión de minutos. Las ventanas se agrietaron y los vehículos fueron dañados en amplias áreas. A pesar de la breve duración de la tormenta, al igual que con las señales anteriores, lo que más asustó a la gente no fue solo el daño físico, sino el patrón organizado. Múltiples condados informaron granizos casi idénticos. Las formas eran consistentes en todas las ubicaciones, como si el cielo hubiera seguido un diseño deliberado. Los vídeos que comparaban granizos de diferentes ciudades mostraban coincidencias cercanas en tamaño y estructura. Esto no era caos disperso, parecía organizado. Aquellos familiarizados con la escritura reconocieron inmediatamente el profundo peso de esta imagen. En Éxodo 9, el granizo cae como una advertencia directa y decidida, no simplemente como clima, sino como una señal destinada a confrontar corazones endurecidos. El granizo descrito fue preciso, destructivo y selectivo, exponiendo los límites del control humano. Apocalipsis 8 se hace eco de este patrón, describiendo el granizo mezclado con fuego como una señal de que el juicio no siempre llega en silencio y que los cielos mismos pueden participar activamente en la advertencia a la humanidad. En el lenguaje bíblico, el granizo nunca se describe como aleatorio. Es medido. Se libera en los tiempos señalados. Job habla de almacenes de granizo reservados específicamente para momentos de prueba. Cuando el hielo cae no como caos, sino como forma ordenada, plantea una pregunta espiritual más profunda. ¿Se está comportando la naturaleza simplemente de manera extraña? ¿O está hablando claramente en un lenguaje que ya no esperamos? Después de que las aves dudaron en el cielo, y después de que el suelo se partió sin ruido, ahora el aire mismo está dando forma a su mensaje. Si el cielo puede formar patrones en lugar de aleatoriedad, la pregunta se vuelve inevitable. Cuando los cielos dan forma a sus advertencias, ¿para quiénes están destinadas exactamente? Quédese con esta investigación porque las señales ya no están aisladas, y el patrón se está volviendo más difícil de ignorar. Después de que el granizo cayó en formas deliberadas del cielo, la siguiente señal no llegó con ruido o violencia espectacular. Llegó silenciosamente, casi cortésmente, a lo largo de las orillas de los ríos en los que la gente ha confiado durante generaciones. En el estado de Washington, Mississippi y Luisiana, los ríos comenzaron a cruzar sus líneas fronterizas sin drama, sin colapso repentino y sin el tipo de titulares sensacionalistas que suelen provocar el pánico generalizado. Sin embargo, el peligro no era menos real. En el oeste de Washington, el río Scocomish superó lentamente su etapa de inundación. El agua se extendió gradualmente por las tierras de cultivo, luego se deslizó silenciosamente sobre las carreteras rurales y finalmente cortó el acceso a hogares aislados. Campos que habían alimentado ganado solo días antes desaparecieron bajo agua poco profunda y de rápido movimiento. Los agricultores encontraron cercas sumergidas y caminos de acceso desaparecidos, lo que obligó a tomar decisiones difíciles sobre si trasladar a los animales de inmediato o esperar y esperar, desesperadamente, que el agua retrocediera. No hubo rugido, ni muro de agua, solo presión constante y niveles crecientes. Cientos de millas al sur, el mismo patrón silencioso apareció a través de Mississippi y Luisiana. Los ríos más pequeños crecieron juntos, no uno por uno, sino como una reacción en cadena. Los caminos bajos desaparecieron primero. Los campamentos cerca de las orillas de los ríos se cerraron. Luego, el agua se acercó a las casas más bajas, presionando constantemente contra porches y escalones. La inundación se movió en etapas predecibles, implacable, dejando poco margen de error. Los funcionarios de varios estados repitieron la misma advertencia crítica una y otra vez: de la vuelta, no se ahogue. Lo que hace que este momento sea inquietante no es lo que ha sucedido hasta ahora, sino lo que está notablemente ausente. No hay muertes confirmadas, ni rescates dramáticos y de alto perfil llenando el ciclo de noticias. Eso significa que la seguridad ha dependido enteramente de las elecciones individuales. Un giro equivocado en un camino inundado, un intento de juzgar la profundidad del agua a simple vista, una decisión de esperar demasiado podría ser fatal.
Las inundaciones silenciosas no se anuncian con miedo. Ponen a prueba la conciencia individual, la paciencia y la humildad. Vídeos compartidos en línea muestran carreteras familiares transformadas en ríos lentos, agua deslizándose silenciosamente sobre el pavimento. Los comentaristas a menudo escribieron que no parecía peligroso, que es exactamente por lo que lo es. La mayoría de las muertes por inundaciones ocurren en vehículos, no porque el agua sea violenta, sino porque está profundamente subestimada. Esto es peligro sin drama. La Escritura le da un peso significativo a este tipo de momento. Job 12:15 dice que cuando Dios libera las aguas, la tierra cambia permanentemente. En el patrón bíblico, el agua no es solo un instrumento de destrucción, es un agente de exposición. Revela límites, prueba cimientos y muestra cuán rápido puede cambiar la estabilidad cuando se levanta el freno divino. Las inundaciones en la Escritura a menudo llegan silenciosamente al principio, mientras la gente continúa la vida diaria, trágicamente inconsciente de lo cerca que está el agua de su puerta. Después de señales en el cielo, fracturas en la tierra y patrones en la tormenta, ahora las aguas se mueven lenta pero conjuntamente. La pregunta ya no es si el peligro es ruidoso o silencioso. La pregunta es simple y pesada: cuando el peligro llega silenciosamente, ¿lo tomamos lo suficientemente en serio como para actuar? Si las inundaciones han afectado su área, comparta su experiencia en los comentarios y suscríbase para quedarse con esta investigación, porque las señales más tranquilas son a menudo las que más nos ponen a prueba. A medida que estos múltiples eventos se colocan uno al lado del otro, comienza a surgir una imagen más grande, una que es extremadamente difícil de descartar como mera coincidencia. Las tormentas no llegan solas. Las inundaciones no aumentan de forma aislada. El suelo no se está fracturando en una región mientras los cielos se comportan normalmente en otra parte. En cambio, tormentas, inundaciones, fallas del suelo, cielos extraños e incluso el comportamiento animal se están desarrollando dentro de la misma ventana de tiempo, estrecha y comprimida. Diferentes elementos, diferentes regiones, pero todos ocurriendo exactamente en el mismo momento. La ciencia puede explicar expertamente fragmentos de lo que está sucediendo. Los meteorólogos pueden describir la distorsión de la corriente en chorro. Los geólogos pueden señalar la erosión, la presión o el agotamiento. Los biólogos pueden estudiar la migración interrumpida. Pero la ciencia lucha significativamente con un detalle crítico: la sincronización. No explica por qué tantos sistemas naturales no relacionados están cambiando juntos o por qué el ritmo se siente cada vez más comprimido, como si el espacio entre estos eventos dramáticos se estuviera cerrando rápidamente. La Escritura habla directamente a este mismo patrón. En Mateo 24:8, Jesús describe estos momentos como el principio de dolores de parto. Los dolores de parto no llegan espaciados uniformemente. Llegan lentamente al principio, luego más juntos, luego con una intensidad que aumenta exponencialmente. Cada uno prepara el camino para el siguiente. La advertencia no se encuentra en un solo dolor, sino en su convergencia y su aceleración. Cuando las señales comienzan a apilarse en lugar de espaciarse, la Escritura dice que el proceso ya ha comenzado. Lo que hace que este momento sea inquietante es que ninguna de estas señales está sola. Los sistemas de tormentas chocan violentamente mientras los ríos cruzan silenciosamente sus límites. El suelo se abre sin previo aviso mientras los cielos forman patrones desconocidos y deliberados. Los animales dudan precisamente donde el instinto una vez los guió de manera confiable. Estos no son el mismo tipo de eventos, sin embargo, todos están hablando al mismo tiempo. En el lenguaje bíblico, esto no es caos, es convergencia. A lo largo de la Escritura, cuando la creación responde a través de múltiples sistemas a la vez, señala un cambio profundo. Este no es el momento final, sino el comienzo de la exposición. Los cimientos se prueban antes del colapso. Las advertencias llegan antes del juicio. El propósito no es solo el miedo, sino el reconocimiento, un poderoso llamado de atención. Es por eso que la pregunta al final importa más que los detalles al principio. Si las señales estuvieran espaciadas muy separadas en el tiempo, serían mucho más fáciles de ignorar. Pero no lo están. Se están apilando. Se están superponiendo. Se están acelerando.
Y eso plantea una pregunta aleccionadora para este momento de la historia. ¿Ya estamos dentro de la advertencia, y no simplemente esperando que llegue? Gracias por quedarse con esta investigación hasta el final. Si estas señales lo han hecho detenerse, reflexionar o cuestionar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, comparta sus pensamientos en los comentarios. Su perspectiva es muy importante. Y si desea continuar siguiendo estos desarrollos críticos a medida que se desarrollan, suscríbase al canal y quédese con nosotros. A veces, los momentos más importantes no se anuncian con un gran evento singular, sino que se revelan a través de muchas señales que hablan urgentemente a la vez. Algo profundo sucedió que acaba de sacudir a América. Una ubicación sufrió graves daños por un incendio catastrófico recientemente, solo horas después de que un terremoto golpeara alrededor de las 5 de la tarde. Esa misma tarde. Simultáneamente, un sol carmesí ardía de forma antinatural en el cielo, proyectando un brillo espeluznante sobre ciudades que ya estaban al límite. Y luego vino el humo, espeso, sofocante, extendiéndose rápidamente por varios estados. En todo Estados Unidos, las iglesias han ardido, los cielos se han vuelto de color rojo sangre, y el caos se ha extendido de manera aterradora a través de la naturaleza y la sociedad. Estos no son eventos aislados, están fundamentalmente conectados, y muchos creen que son una advertencia de Dios. En el vídeo de hoy, vamos a explorar sobre qué nos advirtió Jesús hace siglos y por qué muchos creen que sus palabras se están cumpliendo, ahora mismo. Así que quédese con nosotros. Si cree que Dios todavía habla hoy, presione ese botón de me gusta, escriba estoy mirando, en los comentarios y suscríbase para más. Abramos nuestros ojos antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué acaba de pasar en Estados Unidos? En julio de 2025, algo completamente inexplicable sucedió en los cielos de América. Durante 3 días consecutivos, un sol rojo sangre se cernió sobre algunas de las ciudades más conocidas de la nación, Nueva York, Chicago y Dallas. No eran los colores del anochecer. No era humo de incendios forestales distantes. Esta no era una ilusión atmosférica ordinaria. El orbe rojo permaneció firme en el cielo, brillando como una luz de advertencia deliberada, inquebrantable y totalmente inmóvil. Los meteorólogos estaban desconcertados. Las corrientes en chorro eran normales. No había grandes erupciones volcánicas de las que culpar. No había mucha materia particulada en el aire. Los cielos estaban despejados y los vientos estaban en calma. Sin embargo, el sol rojo se negó a desvanecerse. Incluso los científicos, hablando extraoficialmente, admitieron que nunca habían presenciado algo así. Y mientras los cielos ardían carmesí, algo aún más inquietante estaba sucediendo en el suelo. La iglesia comenzó a incendiarse. Desde Texas hasta Ohio, santuarios sagrados, algunos de más de 100 años de antigüedad, se incendiaron en la oscuridad de la noche. No hubo rayos, no hubo evidencia de incendio provocado y no se detectó cableado defectuoso. Los investigadores no tenían absolutamente ninguna respuesta. Los incendios se encendieron sin causa, misteriosamente, silenciosamente y destructivamente. Al mismo tiempo, las redes sociales se inundaron con vídeos de sucesos extraños. Los pájaros volaban en espirales perfectas. Las nubes pulsaban como olas a través del cielo. Una mujer de Kansas publicó un clip de audio grabado exactamente a las 3:33 de la madrugada. De un profundo estallido similar a un shofar que resonaba poderosamente desde los cielos. No había una fuente identificable, y no se podía ofrecer ninguna explicación. La gente comenzó a susurrar la misma pregunta urgente: ¿era esto solo un clima errático, o algo más grande? ¿Algo divino estaba siendo anunciado? Porque en cada generación, hay momentos en que la naturaleza deja de pretender ser normal, momentos en que el cielo mismo habla. Y este fue innegablemente uno de esos momentos. Para la mente moderna en América, el sol es simplemente una bola de gas. Pero para la antigua cosmovisión hebrea, era mucho más significativo que eso. El sol representaba el gobierno divino, la autoridad canalizada desde los cielos, y sirvió como testigo de los pactos hechos entre Dios y el hombre. El Salmo 19:4 declara: en los cielos, Dios ha puesto una tienda para el sol, que es como un novio que sale de su cámara. En la tradición judía, la imaginería del novio se refiere directamente al Mesías.
Cuando el sol se pone rojo, es mucho más que un simple cambio de color, es una declaración profunda. Una advertencia de que algo inmenso en el cielo se está alineando con algo crítico en la tierra. Y hay más en el simbolismo. En hebreo, la palabra para rojo es Adami, que comparte la misma raíz que el nombre Adán, que significa hombre, extraído de Adama, o tierra roja. El simbolismo es innegable. Cuando el sol se pone rojo, es como si el cielo estuviera declarando una palabra poderosa sobre la humanidad misma, abordando su origen, su autoridad y, muy posiblemente, su inminente juicio. Pero no solo el cielo estaba hablando. Algo más profundo estaba sucediendo debajo. En todo Estados Unidos, los incendios de las iglesias no fueron eventos aleatorios. Siguieron un patrón preciso, mapeado exactamente a lo largo de antiguas líneas geométricas, lo que se conoce como líneas ley o carreteras espirituales, que se extienden desde Washington, D.C. hasta Denver, desde Los Ángeles hasta Nueva York. Estas líneas son reconocidas por masones, jesuitas y ocultistas por igual como rutas diseñadas para canalizar influencia, autoridad y poder. En tiempos de decadencia moral, cuando la Iglesia pierde su voz espiritual y sus líderes comprometen la verdad fundamental, esas mismas líneas se convierten en canales peligrosamente abiertos para la oscuridad. En julio de 2025, el sol rojo sangre se levantó exactamente sobre estas líneas reconocidas. Y a lo largo de esas mismas líneas, ardieron catedrales. Anomalías atmosféricas, terremotos inesperados, fuego, sonido y cielo se movían todos en un ritmo aterrador a través de la misma cuadrícula sagrada. ¿Fue esto coincidencia, o algo mucho más calculado e intencional? Esto no es solo una guerra espiritual que tiene lugar en los cielos, está mapeada directamente en la tierra bajo nuestros pies. Los antiguos altares están despertando. Y ahora, la geografía espiritual de América está cambiando rápidamente. Estas señales no son sucesos aleatorios. Estas ciudades no están temblando por accidente. Dondequiera que el enemigo haya plantado el engaño y el compromiso espiritual, la tierra misma está comenzando a gemir. Y a menos que el pueblo de Dios se levante para reclamar su herencia espiritual, esas líneas, esas puertas críticas, se utilizarán para marcar el comienzo de algo más que caos. Marcarán el comienzo de una falsa paz, un engaño calculado y un avivamiento falsificado. En ciudades de toda América, desde Nueva York hasta Florida, los residentes informaron haber escuchado extraños estallidos similares a trompetas que resonaban poderosamente a través del cielo. Vídeos publicados en línea capturaron el ruido espeluznante, a menudo descrito como una bocina metálica o un shofar distante sonando a través de las nubes. Fundamentalmente, no había conciertos, ni tráfico aéreo, ni simulacros militares programados en el momento en que ocurrieron estos estallidos. Los científicos se apresuraron a ofrecer explicaciones. Algunos culparon a la presión atmosférica o a las vibraciones industriales, pero ninguna de las teorías estándar coincidió plenamente con las descripciones consistentes proporcionadas por los testigos. Para los creyentes, el sonido era mucho más que ruido. En el libro de Apocalipsis, las trompetas no son meros instrumentos musicales, son alarmas celestiales. Apocalipsis 8:6 dice: Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Mientras estos sonidos sacudían los cielos, algo más comenzó a agitarse justo debajo de la superficie de la Tierra. Poco después de los informes de los sonidos de trompeta, los sensores sísmicos registraron temblores inusuales en el centro y sureste de los Estados Unidos. Pequeños pero persistentes terremotos golpearon regiones que rara vez experimentan tal actividad, lugares como Georgia, Carolina del Sur e incluso partes de Florida. Los lugareños informaron sentir el suelo moverse claramente bajo sus pies. Aunque ninguno de los temblores fue lo suficientemente grande como para causar una destrucción estructural masiva, su naturaleza inesperada y su amplia distribución han planteado serias preguntas. Romanos 8:22 nos recuerda: sabemos que toda la creación ha estado gimiendo como con dolores de parto hasta ahora. Muchos creen que este gemido se está manifestando físicamente en el suelo mismo debajo de nosotros. ¿Podrían ser estos temblores dolores de parto espirituales, que señalan que algo monumental y profético está a punto de suceder? Mientras el suelo temblaba, luces extrañas comenzaron a aparecer, grabadas no en el cielo, sino directamente en la arena de varias playas a lo largo de la costa este, particularmente en Carolina del Sur, Virginia y Florida.
Misteriosos símbolos brillantes han aparecido en la arena durante la noche. Los testigos describieron círculos, cruces y marcas desconocidas distintas, algunas pulsando con luz, otras permaneciendo quietas pero claramente visibles hasta que la marea matutina las lavó meticulosamente. Nadie ha reclamado la responsabilidad, y las autoridades no han ofrecido ninguna explicación. En la antigüedad, Dios a menudo usaba señales físicas, escritura en paredes o patrones en la naturaleza, para entregar mensajes profundos. La aparición repentina de símbolos brillantes recuerda a muchos el relato bíblico en Daniel 5, donde una mano misteriosa escribió una advertencia profética en la pared de Babilonia, Mene Mene Tekel Parsin. ¿Podrían ser estos símbolos una firma divina similar que intenta urgentemente llamar nuestra atención? Mientras algunos desaparecen sin dejar rastro, otros permanecen misteriosamente tallados en la tierra. Y justo encima de ellos, los cielos cuentan una historia propia. Personas de Texas, Florida, Arizona y el Medio Oeste han documentado gigantescas nubes en forma de tubo rodando por el cielo. Estas formaciones, llamadas nubes de rodillo por los meteorólogos, son extremadamente raras y a menudo se extienden por millas. Si bien los científicos las atribuyen a condiciones climáticas específicas como la cizalladura del viento, el momento inusual y la inmensa intensidad de estas nubes han despertado una profunda curiosidad espiritual. Isaías 30 habla de que Dios hace que la gloria de su voz se escuche y el descenso de su brazo se vea en ira feroz, con llama de fuego devorador, con chubasco, aguacero y granizo. Estas nubes no solo se parecen a formaciones naturales, parecen pergaminos divinos que se despliegan sobre la tierra. ¿Podrían ser advertencias a simple vista, símbolos de un poderoso mensaje que se extiende por los cielos? Pero los cielos no son las únicas cosas que revelan secretos. Debajo de la superficie del paisaje más icónico de América, algo antiguo ha sido descubierto. En una cueva oculta en las profundidades del Gran Cañón, una reciente expedición arqueológica descubrió lo que algunos llaman uno de los descubrimientos más controvertidos de la historia estadounidense. La cueva, sellada durante siglos, contenía cámaras llenas de artefactos, inscripciones, símbolos y reliquias que parecen inquietantemente similares a las encontradas en el antiguo Egipto y Mesopotamia. Si bien los escépticos se apresuran a llamarlo un engaño, han comenzado a surgir fotografías creíbles y revisiones académicas, que verifican la existencia de estos elementos antiguos. ¿Podría ser este descubrimiento una pieza faltante en el rompecabezas profético de nuestro tiempo? El profeta Ezequiel habló de cámaras ocultas llenas de pergaminos y objetos sagrados en Ezequiel 8. Estas cosas ocultas no solo fueron enterradas, fueron selladas por un tiempo señalado. ¿Podría ser que este mismo momento, ahora en nuestra generación, sea ese tiempo señalado? Están resurgiendo estas reliquias para recordarnos verdades olvidadas e historias espirituales enterradas por el tiempo y la incredulidad. Y a medida que estas señales emergen de debajo de la tierra, la atmósfera a nuestro alrededor comienza a cambiar una vez más. Desde tormentas de granizo en pleno verano hasta nevadas inesperadas en los estados del sur donde el invierno rara vez visita, Estados Unidos ha experimentado un clima extremo y errático en los últimos meses. En Florida, las olas de calor abrasador se han convertido repentinamente en inundaciones repentinas catastróficas. Han aparecido tornados en regiones donde son prácticamente inauditos. Y a lo largo de las costas, los residentes informan torbellinos que se desvanecen tan rápido como se forman, sin dejar destrucción física, sino una extraña e innegable tensión espiritual en el aire. Estas no son solo anomalías climáticas aleatorias. Son parte de un patrón de inmensa agitación. Lucas 9:25 registra que Jesús dice: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán en angustia y perplejidad ante el rugido y el oleaje del mar. ¿No es eso precisamente lo que estamos presenciando ahora? Un mundo perplejo, sistemas políticos fallando y la tierra misma comportándose como si algo monumental estuviera llegando, algo divino. La advertencia ha rodeado completamente a América. Es como si Dios estuviera rodeando a la nación por todos lados, enviando señales urgentes desde el cielo, desde la tierra y desde el reino espiritual simultáneamente. En Job 33:14, dice: ciertamente, Dios habla, ahora de una manera, ahora de otra, aunque nadie lo perciba. Dios rara vez grita, pero siempre habla claramente a través de la creación,
A través de señales de advertencia claras y a través de la creciente tensión que sentimos en lo profundo de nuestras almas. Él está hablando ahora. Y el mensaje se está volviendo más fuerte y más insistente. Despierta. Presta atención. Vuelve a mí. ¿Qué pasa si estos eventos no fueron solo señales, sino advertencias finales? ¿Qué pasa si todos los sonidos similares a trompetas, los símbolos brillantes, las nubes en forma de ángel y los temblores inexplicables no fueron solo ruido aleatorio, sino el intento final y desesperado de Dios de alcanzar a una nación que se ha alejado voluntariamente? En Amós 4, 6-11, Dios enumera las diversas formas en que trató de llamar la atención de Israel, con hambre, con sequía, con plagas, con desastres, y cada vez, observa tristemente, sin embargo, no habéis vuelto a mí, declara el Señor. Y luego termina con estas escalofriantes palabras: prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. ¿Podría estar América exactamente en el mismo lugar? Una nación a la que se le ha advertido una y otra vez, y sin embargo, continúa a la deriva más lejos de sus principios fundacionales. Al profeta Ezequiel se le dijo que advirtiera al pueblo para que su sangre no estuviera en sus manos. De la misma manera, estas señales pueden ser el acto final de Dios de dar una última oportunidad, una alerta divina antes de que la puerta finalmente se cierre. Jesús mismo dijo en Mateo 24, 37-39 que los últimos días serían terriblemente como los días de Noé, porque en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y se daba en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. La vida era absolutamente normal, hasta que dejó de serlo. Con tantos eventos extraños y concurrentes desarrollándose en América, muchos se preguntan profundamente: ¿se está cumpliendo la profecía justo ante nuestros ojos? Durante siglos, los creyentes han estudiado las palabras de los profetas Isaías, Ezequiel, Daniel, Joel y Juan, tratando de comprender las señales distintas que aparecerían antes del regreso de Cristo. Esas señales nunca tuvieron la intención de asustarnos. Fueron explícitamente destinadas a prepararnos. Y ahora, a medida que cada fenómeno extraño se apila implacablemente sobre el siguiente, se siente como si las antiguas páginas de la Escritura estuvieran cobrando vida poderosamente. En el libro de Joel 2, 30-31, Dios declara: mostraré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de la venida del día grande y terrible del Señor. Ahora estamos viendo lunas de sangre, eclipses extraños y misteriosos eventos celestiales que ocurren con creciente frecuencia. ¿Podrían ser estas las mismas maravillas en los cielos de las que habló Joel? Jesús mismo advirtió en Lucas 9-11, habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en varios lugares, y eventos aterradores y grandes señales del cielo. ¿No suena eso exactamente a lo que está sucediendo ahora? Desde terremotos inusuales en regiones inesperadas hasta sonidos similares a trompetas y símbolos brillantes que nadie puede explicar, ya no es solo una teoría. Las señales son reales y se están multiplicando rápidamente. Pero la profecía no se trata solo de lo que sucede en el cielo o bajo la tierra. Se trata profundamente de la condición espiritual de la humanidad. En 2 Timoteo 3, 1-5, el apóstol Pablo describió los últimos días como un tiempo de colapso moral catastrófico. La gente será amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, orgullosos, abusivos, desobedientes a sus padres, amadores de los placeres más que amadores de Dios, teniendo una forma de piedad pero negando su poder. Mire a su alrededor. ¿No es ese el espíritu mismo de nuestra era moderna? Una generación distraída por el interés propio, desconectada de la verdad absoluta y a la deriva más lejos de los cimientos de la fe. Este es el cumplimiento no de una profecía aislada, sino de una convergencia de muchas, todas apuntando a una verdad singular e ineludible. Estamos entrando en una temporada profética diferente a cualquier otra. Y mientras muchos descartan estas señales como mera coincidencia, la Escritura nos advierte que la ceguera espiritual cubrirá trágicamente la tierra en los últimos días. En Mateo 24, 37-39, Jesús dijo: como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía. Y no sabían nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. La advertencia es inequívocamente clara: no se pierda las señales. No sea como aquellos que continuaron con la vida,
ignorando el temblor bajo sus pies hasta que fue demasiado tarde. Con respecto a la ira y el juicio de Dios, es absolutamente cierto que Él tiene el mundo entero en sus manos, y uno puede mirar la inmensa belleza aquí y asombrarse de su arte. Pero cuando uno cree, como nosotros, que el Gran Cañón es una prueba de la increíble violencia y la inundación que lo abarca todo de las manos del Señor, despierta una profunda reverencia y una comprensión más clara de cuán santo, cuán perfecto y cuán grande es realmente, y cuán corto nos quedamos en todos los sentidos. Ya no hay más fotos lindas del arca de Noé de animales sonrientes y felices en un pequeño bote en aguas tranquilas para nosotros. Tenemos una nueva imagen, aleccionadora, una comprensión de la inundación aterradora, violenta y catastrófica y las intensas tormentas que la precedieron. Pero la noticia verdaderamente buena se encuentra aquí. Tan rápido como el temor del Señor surge en nosotros con una comprensión de cómo necesitamos mantener una visión alta y santa de Él, también recordamos, nunca más inundará la tierra de esta manera. Nunca más tendremos que enfrentar su juicio final o su ira, porque podemos estar completa y perfectamente cubiertos con el manto de justicia dado por Jesús, si tan solo creyéramos. Hasta que comprendamos completamente la gravedad del pecado y cuán absolutamente incapaces somos de hacernos justos, su gracia escandalosa no puede realmente apoderarse de nosotros. Pero puede apoderarse de nosotros. De lo que nos salva y para lo que nos salvó debería hacernos gritar diariamente con alegría y agradecimiento en nuestros corazones, aunque no sea en voz alta. Su gracia, misericordia y amor son verdaderamente mayores de lo que podemos imaginar. Cuando nos hemos rendido por completo y hemos dejado de intentar tener una justicia propia, nuestros pecados están infinitamente lejos de nosotros, separados de este a oeste. Está terminado. Desde el momento en que nos rendimos a su amor y en adelante, es un caminar diario con Él, nunca más solos. Es un camino a casa hacia el lugar que está preparando específicamente para nosotros. Y en el camino, aprendemos a confiar más en Él y aprendemos a depender de Él cada vez más plenamente. Cuanto más dependemos de Él, más llenos estamos de su Espíritu, y cuanto más llenos estamos de su Espíritu, más nos parecemos a Él y creemos que lo que dice es verdad acerca de nosotros. Entonces nos convertimos en lo que creemos acerca de nosotros mismos. Él dice que somos sus hijos, sus corderos, sus embajadores. Somos perdonados, amados, limpiados, sin culpa y justos. El Gran Cañón se hace eco del corazón de redención de Dios, que tomaría algo que fue causado directamente por el pecado y lo convertiría en belleza y algo que apunta profundamente a Él. Ahora podemos ir y pararnos ante el cañón, mirar y ver su belleza impresionante, y recordar que nuestro Dios es un Dios redentor. De hecho, la imagen del Gran Cañón es un anticipo del futuro. Porque Dios volverá a traer juicio global contra toda impiedad, tal como lo hizo en el diluvio, y formará un cielo y una tierra completamente nuevos que son hermosos más allá de nuestra imaginación. Los verdaderos cristianos participarán y morarán para siempre con Dios en esta nueva creación. Cualquier otra persona será condenada al juicio eterno en el infierno. Algo extraño está sucediendo de nuevo. Desde raras becerras rojas que llegan de Texas hasta cambios geológicos repentinos bajo el Monte de los Olivos, hasta una creciente tensión internacional centrada intensamente en una pequeña ciudad, estos eventos se están desarrollando al mismo tiempo crítico. Los líderes religiosos se están preparando activamente para la construcción del tercer templo. Los científicos están notando patrones sísmicos que coinciden perfectamente con antiguas profecías, y los conflictos políticos se están intensificando alrededor de Jerusalén como nunca antes. Juntando estos eventos, apuntan a algo mucho más grande, algo que muchos creen que podría ser una señal definitiva de Dios. ¿Podrían ser estas las primeras señales de lo que la Biblia llama los últimos días? ¿Es esta la forma estratégica de Dios de preparar al mundo para el regreso prometido de su Hijo? La aparición de 5 becerras rojas es una señal masiva. En marzo de 2022, 5 becerras rojas perfectas llegaron a Israel desde Texas. Estos animales no eran solo ganado cualquiera. Fueron criados meticulosamente para cumplir con los antiguos e increíblemente estrictos requisitos que se encuentran en Números 19. Según la ley judía, las cenizas de una becerra roja pura, una sin una sola mancha o defecto, nunca uncidas, y completamente rojas, incluso hasta los pelos individuales, son absolutamente esenciales para los rituales de purificación requeridos para consagrar el tercer templo.
Durante 2000 años, no se había encontrado una becerra roja tan pura. Generaciones de rabinos inspeccionaron innumerables terneros solo para descalificarlos por el más mínimo defecto, incluso solo 2 pelos no rojos. Parecía que este exigente requisito nunca podría cumplirse de nuevo. Hasta ahora. Un agricultor cristiano en Texas, creyendo que estaba ayudando directamente a cumplir la profecía bíblica, crió con éxito estas becerras y las envió a Israel. Después de inspecciones exhaustivas, los rabinos confirmaron su pureza absoluta. Hoy, se mantienen bajo cuidado vigilado cerca de Haifa, esperando el tiempo designado para ser sacrificadas de acuerdo con la antigua tradición. La importancia de las becerras rojas al final de los tiempos no puede exagerarse. A lo largo de casi 1900 años de exilio, el pueblo judío anheló regresar a Israel, construir el tercer templo en Jerusalén y restaurar el servicio del templo. 3 veces al día, los judíos observantes rezan, que el templo santo sea reconstruido rápidamente y en nuestro día. Aunque el pueblo judío siempre ha vivido en Tierra Santa, después del Holocausto, los judíos comenzaron a regresar a Israel en masa. En 1948, la nación judía renació proféticamente, como se menciona en Isaías 66, 7 y 8 como el Estado de Israel. Y desde entonces, los judíos han estado regresando a la tierra desde los 4 rincones de la tierra. Desde 1967, ha habido un vigoroso movimiento en Israel para reconstruir el Templo Santo. Sin embargo, el principal obstáculo es que el monte del templo está actualmente ocupado por la Cúpula de la Roca, un sitio islámico sagrado. Así como la reunión del pueblo judío es el cumplimiento de la profecía bíblica, también lo es la futura construcción del tercer templo santo. Isaías 11 y 12 dice, Él levantará un estandarte para las naciones y reunirá a los exiliados de Israel. Reunirá al pueblo disperso de Judá de los 4 confines de la tierra. Hoy en día, muchos de los preparativos necesarios para el tercer templo ya se han completado, incluidos los vasos de adoración sagrados y las vestimentas sacerdotales que usarán los levitas en los servicios del templo. Además, más de 500 jóvenes judíos descendientes de la tribu de Leví han sido rigurosamente entrenados como sacerdotes del templo para cumplir sus antiguos deberes de adoración y sacrificio en el templo. Pero el servicio del templo no puede comenzar sin la becerra roja. ¿Qué tiene que ver una sola vaca con la reconstrucción del templo santo? ¿Cómo podría un simple animal desempeñar un papel tan vital en el éxito o el fracaso de un evento tan monumental? La palabra de Dios establece inequívocamente que solo la becerra roja puede restaurar la pureza bíblica, necesaria para reconstruir el templo. Una becerra roja pura e inmaculada es el ingrediente clave para la adoración legítima del templo. Puede leer esto en Números 19, 4. Entonces Eleazar el sacerdote tomará un poco de la sangre de la becerra roja en su dedo y la rociará 7 veces hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión. Descubramos el significado de las cenizas de la becerra roja y la pureza ritual. Volvemos a Números 19, 9. Un hombre que esté limpio recogerá las cenizas de la becerra y las pondrá en un lugar ceremonialmente limpio, fuera del campamento. Serán guardadas por la comunidad israelita para su uso en el agua de la limpieza. Es para la purificación del pecado. Según los creyentes, la organización dedicada a prepararse para la construcción del tercer templo en Jerusalén, estas aguas de limpieza son necesarias para purificar ritualmente el área del monte del templo, los vasos sagrados y todo el sacerdocio levítico que se está preparando para el servicio hoy. Las aguas de santificación también se rociaron sobre todos aquellos que eran impuros. Muchos fueron purificados primero en este proceso antes de entrar en los atrios del templo. Levítico 3 y 31 dice, debéis mantener separados a los israelitas de las cosas que los hacen impuros. Así no morirán en su inmundicia por profanar mi morada que está entre ellos. Muchas condiciones pueden causar impureza o contaminación ritual, pero una de las más graves proviene de la exposición a la muerte. La contaminación por contacto con la muerte se llama tumas mace. Este estado de inmundicia duró 7 días e impidió que una persona participara en la comunidad o en la adoración del templo. Aunque se pueden emplear varios métodos para limpiar a una persona de otras formas de contaminación, como la inmersión ritual en agua, que significa mikvah, las cenizas de la becerra roja son el único remedio divinamente designado para la contaminación que resulta del contacto con un cadáver. Aunque algunos judíos y cristianos piensan que la becerra roja es algo solo del pasado, que nunca se volverá a ver,
Ezequiel, que profetiza sobre el tercer templo reconstruido, también menciona estas aguas de purificación junto con la reunión de Israel, vinculando la becerra roja con los últimos tiempos y la venida de la era mesiánica. Ezequiel 36, 24-26 dice, porque os sacaré de las naciones. Os reuniré de todos los países y os traeré de vuelta a vuestra propia tierra. Os rociaré agua limpia y seréis limpios. Os limpiaré de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Alguien aquí se pregunta sobre el misterio de la becerra roja? La mayoría de la gente se pregunta cómo es posible que las cenizas de un animal de sacrificio puedan purificar del pecado y la contaminación. Además, en una aparente paradoja, estas mismas cenizas que purificaron también hicieron que cualquiera involucrado en los preparativos de la becerra roja, desde la persona que recogió las cenizas hasta la persona que roció el agua, fuera impuro hasta la noche. Algunos sabios judíos creen que la ordenanza de la becerra roja está conectada con el pecado del becerro de oro. Se cree que la becerra roja sirve de alguna manera como expiación por las terribles consecuencias de que los israelitas adoraran al becerro de oro cuando fueron sacados de Egipto. La becerra roja se necesita urgentemente para reconstruir el tercer templo, pero esta becerra no es una becerra normal. Debe cumplir con las siguientes condiciones precisas. La becerra roja debe ser absolutamente perfecta en su enrojecimiento. Incluso 2 pelos de cualquier otro color la descalificarán inmediatamente. Incluso sus pezuñas deben ser rojas. Debía tener 3 o 4 años, aunque se podían usar animales más viejos, los más jóvenes no. Debe estar libre de cualquier tipo de defecto o imperfección interna o externa. Críticamente, no debe haber sido utilizada para ningún tipo de trabajo físico y nunca haber sido colocada bajo un yugo, ni siquiera una vez. Solo un animal que cumpla con todos estos requisitos puede usarse para proporcionar las cenizas del proceso de purificación en cumplimiento del mandamiento. El animal no se consideraba técnicamente un sacrificio del templo ya que no fue sacrificado y quemado en el templo propiamente dicho. Más bien, fue sacrificado en el Monte de los Olivos, fuera del campamento. Y cada vez que se satisfacen todos los requisitos, es cuando se reconstruye el templo. Isaías 56, 7 promete, sus holocaustos y sacrificios serán aceptados en mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. A pesar de la voluntad de muchos judíos de reconstruir el templo y reinstaurar el servicio del templo, incluido el sacrificio de la becerra roja, el pueblo judío se ha quedado sin un templo en Jerusalén para realizar los sacrificios de sangre de animales que, tradicionalmente, hacen expiación por el pecado. Debido a esta larga brecha, la expiación por sangre ya no es un punto focal central en el judaísmo. El enfoque se ha puesto en hacer caridad, buenas obras y oración durante unos 1942 años. Eso es un tiempo asombrosamente largo. Y es por eso que el concepto de expiación por sangre ahora está muy alejado de la comprensión del pueblo judío. Esta es una de las razones por las que es difícil para los judíos de hoy conectar la profecía mesiánica de Isaías 53 y el concepto de la expiación por sangre para el perdón del pecado con la muerte del Mesías Yeshua en el madero de ejecución. Sin embargo, fue la voluntad del Señor aplastarlo y causarle sufrimiento. Y aunque el Señor hace de su vida una ofrenda por el pecado, derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los transgresores. Porque Él cargó con el pecado de muchos se hizo intercesión por los transgresores. La becerra roja misma apunta proféticamente directamente a Yeshua, que significa Jesús el Mesías, y su muerte en el madero de ejecución. Él, que era perfecto, inmaculado y sin pecado, tomó sobre sí los pecados del mundo para que pudiéramos convertirnos en la justicia de Dios, lo cual se menciona en 2 Corintios 5 y 21. Así como la becerra roja fue sacrificada fuera del campamento, también Yeshua fue sacrificado fuera de la ciudad de Jerusalén. Puedes leerlo en Hebreos 1 y 12. El libro de Hebreos confirma que es a través de la sangre poderosa y limpiadora de Yeshua, el Mesías, que podemos ser purificados de todos nuestros pecados. Hebreos 9, 13-14 dice, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una becerra rociadas sobre aquellos que son ceremonialmente inmundos, los santifican para que estén limpios exteriormente. Cuanto más entonces la sangre del Mesías,
que a través del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de actos que conducen a la muerte para que podamos servir al Dios vivo. Satanás sabe que su tiempo es corto. Se opone violentamente a este plan divino y está arremetiendo contra él con todas sus fuerzas. Pero no se puede detener al Señor Todopoderoso. Nada puede. Mientras tanto, nosotros, los que amamos al Señor, debemos estar pensando en prepararnos y alistarnos. Durante miles de años, los seguidores de Jesucristo han esperado con ansias la segunda venida como un tiempo de paz y alegría. Pero antes de que venga el Salvador, la gente de la tierra experimentará grandes pruebas y profundas calamidades. Nuestro Padre Celestial quiere que estemos completamente preparados para estos problemas. También espera que estemos espiritualmente listos cuando el Salvador venga en su gloria. Por lo tanto, nos ha dado señales, que son eventos específicos que nos dirán cuando se acerca la segunda venida del Salvador. A lo largo de las edades, Dios ha revelado estas señales a sus profetas. Él ha dicho que todos los seguidores fieles de Cristo sabrán cuáles son las señales y las estarán observando activamente. Si somos obedientes y fieles, estudiaremos las Escrituras y conoceremos las señales. Algunas de las señales que anuncian la segunda venida de Jesucristo ya se han cumplido o se están cumpliendo ahora. Otras se cumplirán en el futuro. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Necesitamos deshacernos de la impureza en nuestras vidas y dedicarnos completamente de nuevo a Él. Cuando leemos el pasaje sobre la becerra roja en contexto, vemos que es inmediatamente seguido por la muerte de Miriam, y luego el agua de la roca, y el pecado de Moisés de golpear esa roca en lugar de hablarle. Ningún hombre apresurará el regreso de Jesucristo. Solo el Padre le dirá cuándo es el momento. Nadie lo sabe sino nuestro Padre. Todo lo que ves ahora es solo una señal. Puede o no suceder exactamente como se interpreta. La gente puede interpretar la Escritura y ver señales de que se está moviendo. Pueden decirte que creen que es pronto, y que Dios los bendiga si están usando eso para alimentar el entusiasmo para que la gente venga a Cristo o decirle a la porción de la Iglesia que es hipócrita que se recomponga y se arrepienta. Esta es una campana de alarma profética, una que señala que estamos más cerca que nunca de algo que parecía absolutamente imposible: la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más asombrosas. La reconstrucción del templo ha sido vista durante mucho tiempo como un desencadenante final. Durante siglos, los eruditos bíblicos y teólogos creyeron que la reconstrucción del templo sería el desencadenante final de los eventos del fin de los tiempos descritos en libros como Daniel, Zacarías y Apocalipsis. El monte del templo, el mismo sitio donde se debe construir el templo, está actualmente ocupado por la cúpula de la roca, uno de los santuarios más sagrados del Islam. Cualquier intento de construir allí podría encender instantáneamente un conflicto global. Pero ahora algunos arqueólogos sugieren que el Santo de los Santos original puede no haber estado exactamente debajo de la cúpula, sino ligeramente al norte, lo que plantea la posibilidad de construir el templo sin eliminar las estructuras existentes. La Biblia menciona claramente que algunos eventos del fin de los tiempos ocurrirán en un templo ubicado en Jerusalén. 2 Tesalonicenses 2, 4, hablando del Anticristo, nos dice: Él se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o se adora. De modo que se sienta en el templo de Dios, proclamando que Él es Dios. Antes de que puedan ocurrir los últimos tiempos, debe haber un templo presente para que estos eventos ocurran. La cúpula de la roca islámica se encuentra en el sitio exacto donde se supone que debe estar el templo judío. Los musulmanes creen que este es el lugar desde el que Mahoma ascendió al cielo, lo que lo convierte en el tercero de los santuarios musulmanes más sagrados. Que los judíos se apoderen de este lugar y construyan un templo sobre él sería impensable en el clima político actual. Pero durante la tribulación, la construcción del templo se llevará a cabo, protegida por el Anticristo. Cuando veamos que el templo se está construyendo, podemos estar seguros de que los últimos tiempos están de hecho sobre nosotros. El Anticristo estará reinando. La Iglesia ya habrá sido arrebatada. Y la primera mitad de la tribulación habrá pasado. Pero todavía habrá tiempo para que la gente venga a Cristo para la salvación. Algunos estudiantes de profecía creen erróneamente que se debe construir un tercer templo en Jerusalén para que la profecía del fin de los tiempos se cumpla por completo.
Pero los lectores deben comprender que la construcción de un tercer templo en Jerusalén antes del regreso de Cristo no es necesariamente una señal profética definitiva a observar. Lo que es esencial es la reinstauración de sacrificios en Jerusalén, que requiere solo un altar, no una estructura de templo completa. En primer lugar, para entender la frase, definamos qué es un templo. El templo era un lugar de encuentro sagrado para los israelitas en el Antiguo Testamento. Iban allí para adorar, hacer sacrificios y hacer súplicas a Dios. El mandato de Salomón como rey fue la primera vez que los israelitas tuvieron un templo permanente. Los israelitas tenían un tabernáculo antes de construir un templo, como leemos en Éxodo 25, 8, entonces haz que me creen un santuario, y habitaré entre ellos. El tabernáculo, sin embargo, era más que una obra de arte. Era un lugar santo. Dios hirió y mató a un hombre llamado Uza por su irreverencia cuando extendió la mano para sostener el arca para que no se cayera debido a que el animal que llevaba el tabernáculo tropezó.